Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Sí, por favor. Señor Pedro, si nos hace los honores. Muy buenos días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán les desea a todas, todos y todes que tengan ustedes un magnífico día, además de que es para mí un placer darles la bienvenida a este conversatorio titulado Retos del Ombudsperson desde la perspectiva de la sociedad civil. Sin más dilación, es un placer presentar a las personalidades que nos acompañan en esta actividad. Primeramente, demos la bienvenida a Cristina Cortés Carrillo. Por supuesto, activista social, defensora de los derechos humanos, muy importante en el estado de Michoacán. Asimismo, demos la bienvenida, igualmente, defensor de derechos humanos y luchador social, Pedro Fernández Carapia. También agradecemos la asistencia de todas las autoridades que nos acompañan, personal de este organismo autónomo en materia de derechos humanos y al público en general que se tomaron el tiempo y las finas atenciones de asistir a este conversatorio. Previo a darle inicio a las actividades que nos ocupan el día de hoy, me permitiré dar unos pequeños lineamientos con respecto al conversatorio del día de hoy. Primeramente, nuestros invitados tendrán una primera ronda de disertación libre con un máximo de 20 minutos por persona. La segunda ronda consistirá en la réplica, también para cada uno de los participantes.
con un máximo de 10 minutos de intervención individual. La tercera ronda consistirá en preguntas del público y respuestas por parte de nuestros invitados, con un máximo de 15 minutos por cada una, perdón, por las participaciones en conjunto. Para todo esto, y para mayor facilidad en la estimación de los tiempos establecidos, nuestra compañera Gaby Gómez, quien está en la parte del medio, nos apoyará señalando en cada una de las rondas cuando queden solamente 5 minutos para concluir, la cual será de la siguiente manera. No, solamente nos ayudas señalándolo. Pidiendo respetuosamente a los integrantes de este conversatorio, acatemos los tiempos destinados para tener una mejor, substanciación de este conversatorio. Dando continuidad con el programa, es para mí un placer presentarles al primer invitado del día de hoy. Cristina Cortés Carrillo fue coordinadora general del colectivo Todas por los Derechos Humanos en Michoacán, comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas en el estado de Michoacán, directora de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Michoacán, directora general del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno de Michoacán, coordinadora general de Educación y Servicio Comunitario AC, fundadora del colectivo de organizaciones michoacanas pro derechos humanos. Asimismo, ha sido condecorada por el H. Ayuntamiento de Morelia con la presea Generalísimo Morelos, Premio Gobierno y Gestión Local otorgado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, reformas a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. Asimismo, ha tenido actividades como precursora en la creación de espacios para la opinión y el debate en materia de derechos humanos. Asimismo, incidencia en el desarrollo comunitario a través de la implementación de programas artísticos, culturales, logrando la creación de una escuela telesecundaria y un centro de artes y oficios, para quien pido un fuerte y respetuoso aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues gracias y buenos días a todas y a todos. Pedro, un gusto que estemos aquí, compañero. Un gustazo, Cristian. Sí, Rosario, de la Fiscalía, y bueno, a todas y a todos, compañeras de Todeumi, gracias por estar aquí, al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en fin, pues yo me siento como en casa, ¿verdad? Años trabajando aquí de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con las compañeras y compañeros, y bueno, a mí sí me alzas la paletita porque se me va el tiempo. Antes, bueno, yo sí quiero iniciar con estos datos que pues ya los conocen en el marco de este 31 aniversario de la fundación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues 31 años ya. Se creó el 8 de febrero de 1993, me acuerdo muy bien, yo para ese entonces ni en cuenta con el tema de derechos humanos, estaba en la Casa de las Artesanías, muy feliz trabajando ahí. Y un día llegó ahí el licenciado Rigoberto, que fue el primer ombudsman, ¿no? Y ya me dijeron, él es el ombudsman, y yo como que con qué se comerá eso, pero lo saludé muy bien. En fin, se creó el 8 de febrero del 93 con el decreto legislativo número 96, y era gobernador, me acuerdo muy bien, el licenciado Sencho Chávez Hernández, quien fue gobernador, debido a las circunstancias, porque él era secretario de gobierno, y bueno, ahí había los movimientos políticos, y bueno, él asumió de facto la gubernatura. Tuve el gusto de conocerlo y de tratarlo también. Y ya el 14 de julio de 2003, el Congreso del Estado aprobó la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual ha sido abrogada y luego nuevamente se ha promulgado en 2007, 2011 y 2014. Así ha sido esta parte de la Comisión Estatal. Lo hemos vivido desde acá, a distancia y un poquito cercano. En este lapso de tiempo, en estos 31 años, pues ha habido 9 periodos, 9 administraciones de la Comisión Estatal, 8 ombudspersons, uno fue por 2 periodos, el compañero Víctor Cerrato, y un encargado de despacho, el licenciado Uble. De estos
de estos 8 ombudspersons, bueno, fueron 9 periodos, pero 8 fueron titulares varones y una fue una mujer al frente de la comisión. Ellos sí los quiero nombrar porque han pasado por aquí, que yo le he comentado al presidente que ojalá que pudiésemos tener aquí una galería con las fotografías de quienes han estado al frente, ojalá que se pueda hacer. El licenciado José Rigoberto Díaz Zavala fue el primero, Miguel Jiménez González enseguida, Jesús Torres Magaña, y ya cuando yo empiezo a conocerlos, a un poquito a saber de esto, fue ya cuando nombran a Gabriela Loredo Vázquez. ¿Te acuerdas que nos convocaron allá al Congreso y bueno, hubo ahí todo un movimiento? Lidia Vázquez nos invitaba a nosotros, una compañera de asociaciones, a mí. Enseguida de Gabriela ya fue el doctor Gomesindo García Morelos, y creo desde mi punto de vista que a partir de ahí es una muy buena sacudida y una renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el nivel del doctor Gomesindo García Morelos y con su equipo, y porque ya era directamente el Congreso del Estado quien los estaba nombrando. Enseguida fue el maestro Víctor Manuel Cerrato, luego el doctor José María Cázares, luego nuevamente el maestro Víctor Cerrato, después la encargatura de Uble y actualmente pues ya el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Entonces, como sociedad civil hemos estado en este diálogo, en esta participación desde acá con la Comisión Estatal. Pero si bien es cierto que hace 31 años se fundó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya desde antes estaba la sociedad civil organizada, las ONGs estaban atendiendo el tema. Unos 3 años antes estaba, sí los voy a mencionar porque son importantes para llegar a este momento, la Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas de Michoacán, Asociación Civil, que estaba al frente Natalio Flores Lázaro, el Centro de Derechos Humanos de Zitácuaro, con Patricia Uribe, ¿te acuerdas de Pati? La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Ciudadana Lázaro Cárdenas, con Jesús García Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, Asociación Civil, con Juan Manuel Ramírez Rojas, la Comisión de Derechos Humanos con Rubén Melchor y Benjamín Sandoval, la Comisión como asociaciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos, Delegación Apatzingán con Maricruz Campos, la Comisión Diocesana de Derechos Humanos en Tacámbaro, con Gustavo Mendoza, la Comisión Local de Derechos Humanos en Álvaro Obregón, con el médico Ignacio Hernández Carrillo, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos en Comachuén y Nahuatzin, con Alberto Reyes Estrada, la Red de ONGs para la Cultura de los Derechos Humanos en Michoacán, que precisamente estaba la compañera Lidia Vázquez Gallegos, que es la que en lo personal, a nosotros, a mi asociación, nos vincula con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luego la Comisión Regional de Derechos Humanos en Ciudad Hidalgo, con Juan Antonio López Marín, y el Consejo Supremo de Derechos Humanos con el compañero Ernesto Rodríguez Ábalos, en paz descanse, falleció en un accidente. La Sociedad Mexicana de Derechos Humanos con Marco Antonio Hernández Zaragoza y todo el equipo de ahí. El Centro Mexicano de Derechos Humanos con Luis Wilfrido Navarrete Virrueta. Todos ellos tenían su denominación era la palabra inicial, pero siempre con derechos humanos. Había muchas otras asociaciones que atendían género, migrantes, el tema de mujeres, CAMBI, en fin, etcétera. Pero ellos como tal, y eran abogados en su gran mayoría, ellos estaban dando una gran batalla, fueron determinantes para la creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya cuando se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces sí se empieza a ver en la sociedad civil que la gente se podía confundir porque decía, bueno, la comisión de tal compañero, ¿no? La comisión de tal compañero, y esta era la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ellos estuvieron siempre desde un principio bien vinculados con este órgano y ninguno fue ombudsman, ¿ya? Así son las cosas. Pero está bien porque son los equilibrios, porque desde afuera se daba la batalla y se hacían esos contrapesos que siempre son necesarios.
Entonces, pues un reconocimiento para estos compañeros que algunos ya no están aquí, pero sí era importante mencionar su aportación para la creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Luego a nosotros nos toca participar en un periodo importante también, de 2007 a 2016, donde ya nos integramos como colectivo de organizaciones michoacanas pro derechos humanos, en donde ya no es nada más el rubro derechos humanos, muchos de nosotros ni siquiera teníamos esa denominación. Por ejemplo, mi asociación se llamaba Educación y Servicio Comunitario, Fuerza Migrantes Sin Fronteras, Michoacanos Unidos por la Salud y contra el SIDA, Convive, que también tiene que ver con el tema de SIDA, el derecho a la salud, pues, las compañeras de la comunidad indígena náhuatl, Tiquechihuasque, Náhuatl, Chicahuac, el Centro de Apoyo a la Salud Alternativa. Entonces, ya atendíamos una diversidad de la gama de los derechos humanos y nos conjuntamos en este colectivo. A partir del trabajo que realizábamos con la base social, por ejemplo, ESECO trabajó mucho en escuelas o en colonias populares, en alguna comunidad rural, y de manera muy particular por los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los reclusorios de Michoacán, en 3 básicamente, y de sus hijos. Así es de que, bueno, teníamos una gama importante que estábamos trabajando con la base social, y a partir de ahí hubo bastante trabajo y nos visibilizaba, mucho más nos visibilizaba la Comisión Estatal. Yo puedo decir que a partir del doctor Gómez-Sindo, siempre hemos tenido una muy buena relación de trabajo, hemos sido escuchados, a veces la relación no ha sido así como que muy de algodones, ¿verdad? Pero siempre hemos sido escuchados y siempre se nos ha recibido en la Comisión Estatal por los ombudsperson a partir del doctor Gómez-Sindo García Morelos, Víctor Cerrato, Cázares, Uble y actualmente el doctor Tinoco. Entonces, en esta dinámica en la que nosotros estuvimos trabajando, logramos contribuir a que se hicieran reformas legislativas a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales a favor de las mujeres reclusas y sus hijos. Todo eso no es nada más de que se hicieron y ya, ¿no? No, fue trabajo en campo. Fue un trabajo de un año y estar desarrollando ponencias y estar con los legisladores, estar ahí arrastrando el lápiz y sentándonos con ellos, con los legisladores y legisladoras, para llevar las voces de la ciudadanía y en este caso, pues para las voces de las personas privadas de la libertad, para que se hicieran esas reformas en beneficio de sus derechos humanos. Impulsamos la ley para la creación del Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia. Eso fue derivado en un encuentro que tuvimos con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, vino la nacional y el compañero Alejandro Cedeño colocó el tema, el de Convive. Y entonces nos pusimos a arrastrar el lápiz y se hizo la propuesta y se la presentamos al Ejecutivo Estatal, pero ya quien se encargó de que tuviera vida, de que se aprobara y todo, ya fue concretamente el compañero Gerardo Herrera, él con su asociación. Ya él logró finalmente, él hizo los acuerdos, los acercamientos con el Congreso, en fin, y se logró y se creó este consejo, pero surge de esta iniciativa del compañero Cedeño. Para esto, previamente nosotros estuvimos en congresos con Rincón Gallardo, con Carlos Monsiváis en Zacatecas, en fin, con organizaciones de la sociedad civil. Participamos también en la creación del Nacional, fuimos parte y por lo tanto traíamos experiencia para que se hiciera la estatal. Impulsamos la creación de la Unidad Estatal de los Derechos Humanos. Esto fue en el gobierno de Leonel Godoy Rangel. El primer titular de esa unidad fue un compañero del colectivo, el licenciado Marco Antonio Hernández Zaragoza, y esta unidad ahora funciona a nivel de subsecretaría, ¿no? Donde está la compañera Elvia. Luego también se diseñó la estrategia para el Congreso, para que el Congreso del Estado de Michoacán participara en el impulso a la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Resulta que Michoacán no estaba participando, no estaba firmando para esto. Entonces ahí es donde la sociedad civil también tuvimos que empujar
tuvimos que diseñar una estrategia, trajimos a Canal 22, aliados con Artículo 23 de México, y bueno, trajimos al Canal 22 y se hizo un foro en la Facultad de Leyes. Nosotros mandamos uno de nuestras mejores voces, que fue el doctor Gonzalo Vadillo, en ese foro tan importante, y le pusimos así al Congreso para que participara y para que se comprometiera, y Michoacán firmara también. Y ya Michoacán salió a la cola, pero sí participó para que se lograra esa reforma constitucional en 2011. También ya iba a terminar el gobierno estatal de Leonel Godoy, que fue un gobierno que nos escuchó bastante a la sociedad civil, sí nos escuchó, sí hubo un diálogo, sí puso el tema de los derechos humanos y sí podíamos sentarnos con el gobernador del estado, cosa que actualmente no sucede. Entonces, ¿qué pasó? Propusimos que se creara la Presea Michoacana al Mérito en Derechos Humanos, porque nosotros vimos que varios de esos compañeros que mencionamos, algunos fallecían en la pobreza, ya enfermos, sin patrimonio, teníamos que botear en algunos casos para su sepelio. Dijimos, no es justo. Entonces, nos pusimos a arrastrar el lápiz, tomamos de base el modelo de la Presea Heréndira Michoacán, que se da a los creadores, arriba de 50 años de edad, e inclusive en la iniciativa original pusimos que les otorgara también un promedio más o menos de 300 a 500 mil pesos en efectivo, amén de la presea, o bien ese reconocimiento para que pues ya siquiera tuvieran una partida tranquila, ¿no? O una última parte de su vida pues tranquila, y que si no era en modelo económico, en recursos económicos, fuera que si el compañero o la persona reconocida estaba pagando renta, no tenía casa, pues que se le otorgara una casa, o bien que si tenía situación de salud, que se le garantizara también toda su atención médica, ¿no? Hospitales y demás. Eso contenía la propuesta original. Entonces, inicialmente la propusimos para que la otorgara el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, porque dijimos, pues ahí está el presupuesto, ¿no? Ahí no le van a poner peros, y a la Comisión Estatal sí se los van a poner seguramente. Entonces, pero ya, como ya era el final del periodo gubernamental, entonces lo que pasó fue que me llamó el secretario técnico, Ramiro Nepita, me llamó y ya nos reunimos con él, con Jaime Pérez y con el ombudsman Víctor Cerrato, y ahí se acordó que la propuesta de parte del Ejecutivo fuera que la otorgara la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ya nosotros estuvimos de acuerdo en que así fuera. Pero ese es el antecedente. Y fue así que ya a partir de 2012 se entrega el primer reconocimiento de esta presea. Lo que habíamos cuidado nosotros, también habíamos considerado que dentro de la dictaminación, que estuviera siempre participando alguien del colectivo, de nuestro colectivo que había creado la propuesta. Sin embargo, ya cuando ya pasó en el tema de todo el proyecto final, ya no está eso, pero participa el Consejo Ciudadano. Entonces, sí está la participación ciudadana para la dictaminación y el otorgamiento de la presea. Así es de que se cubre esa parte, se cubrió. Luego, esto era algo importante que sí tenía que decirles, y otra tarea que tuvimos muy fuerte como colectivo fue impulsar los trabajos para que se promulgara la ley que crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También fue foros sobre distintos foros, trajimos invitados de fuera, gente con conocimiento, con legitimidad, en fin, etcétera, que nos ayudaron mucho, y aquí en el Congreso fue el diputado Aparicio quien abanderó el tema, y finalmente sí se logró la creación de esta ley y la instalación de la CEAF, que también nosotros participamos en la creación de la ley a nivel federal, ¿verdad? Y de los casos emblemáticos en los que ha intervenido la sociedad civil a través de este colectivo fue en el tema del desplazamiento interno forzado de familias náhuatl oriundas del estado de Guerrero y ya establecidas en Michoacán. Entonces ahí intervenimos por el respeto a sus derechos a la inclusión, a la no discriminación, a la vivienda, al trabajo, a la educación de sus niños, insisto, porque en un momento dado esta comunidad, estos miembros de estas familias, fueron invitados por el gobierno municipal para que mejor les pagaban su pasaje y se regresaran a su tierra. Salieron por la pobreza y no se les estaban respetando sus derechos constitucionales.
y fueron años, años de estarles acompañando. Se dice así en unos minutos, pero ha sido un proceso muy importante, muy interesante. Y la otra es también el tema de la participación en un caso muy álgido que todo el mundo le tenía miedo a participar y que fue el tema del denominado Michoacanazo. Y nosotros no fuimos así de que ya llegamos, aquí estamos, los acompañamos. No, a nosotros acudieron, ¿sí?, los familiares, las madres de aquellas mujeres, de las dos chicas, de la secretaria de Seguridad, la que fue secretaria de Seguridad, pero de las dos chicas que eran ministeriales. Entonces nosotros intervenimos, primero nos acercamos a las familias y dijimos, pues estas narco de dónde, ¿verdad? Sus casitas en obra negra, con condiciones pues muy elementales de vida. Y vimos todo lo que estaban viviendo sus niños y las tutoras, en ese caso las mamás, las abuelas de los niños, la estigmatización que se hizo a través directamente por parte de la sociedad, pero derivado de toda esa estrategia mediática, ¿no? Entonces, hubo flagrantes violaciones a derechos humanos. Nosotros intervenimos directamente hasta lograr la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros fuimos muy claros siempre con los familiares. Nosotros nos vamos por el tema de los derechos humanos. Todo lo legal lo verán sus abogados y lo político sus partidos, ¿verdad? Pero nosotros, el tema de la violación a derechos humanos, hicimos un acompañamiento muy fuerte, también para que se inmiscuyera también el Congreso y demás. Tuvimos que convocar en el marco eso fue en mayo, en el mes de junio estratégicamente convocamos a un foro con un tema importante de derechos humanos en la Casa Natal, en el Poder Judicial. Y bueno, ha sido la única vez que he tenido que sacar mi charolita de presea Generalísimo Morelos, porque no nos querían facilitar el lugar. Pero ya cuando dije, no, pues mire, la solicita mengana de tal, así, y fue que logramos que fuera el Congreso, que fueran distintas autoridades y que se involucraran para nombrar una comisión especializada para que fuera a hacer la primera visita a los presos le llamábamos en ese tiempo presos de Nayarit, porque estaban en Nayarit. Bueno, esa ha sido una parte, fue todo un tema que se logró la recomendación, es a lo que voy, logramos la recomendación. Y bueno, eso fue como colectivo, parte de las aportaciones, y ya 2023, 2024, se viene el relevo generacional dentro de la sociedad civil, nosotras, y entonces en el relevo generacional ya en la colectiva Todas y Todos por los Derechos Humanos en Michoacán, que están aquí presentes mis compañeras y compañeros, ¿verdad? Entonces ellas se está en este proceso ahorita, en este proceso, en este movimiento, con esta colectiva pues se logró impulsar conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ustedes lo saben, el primer Congreso Estatal de Derechos Humanos, Agenda 2023, que ha sido un parteaguas también en este tema de la participación ciudadana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el eje de este tema tan importante. Y bueno, de este congreso emanaron temas prioritarios que fueron la aprobación de la Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual, y aquí están compañeras de las colectivas, ¿verdad?, la cual se aprobó por unanimidad el 23 de octubre de 2023. ¿Sí? Esto fue un punto principal que salió en el Congreso, pero en este tema ya tenían 7 años trabajando las colectivas, las madres de los desaparecidos. Entonces, y bueno, ya había 5 iniciativas en el Congreso del Estado, en fin, etcétera, y derivado de este Congreso se logra efectivamente por los compromisos que asumieron aquí los diputados que se aprobara. Sin embargo, no se ha publicado, está en el congelador, no se ha publicado por parte del Ejecutivo del Estado. El Ejecutivo del Estado ha dicho que hay muchas observaciones y sin embargo, cuando se aprobó, en sus declaraciones asumió, ¿verdad?, asumió que había participado en la construcción de dicho instrumento, que estaban también muy contentos de que se hubiera aprobado. Y después, todavía fíjense cuánto tienen, ¿no?, con el asunto, desde octubre.
Es decir, bienvenidas compañeras, compañeros de la comunidad náhuatl, bienvenidas de los pueblos originarios. Adelante. Entonces, pues allí está, y esto nos muestra cómo cuando vamos trabajando los temas sociedad civil y Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión de Víctimas, en fin, está muy bien, pero ¿qué pasa dentro del sistema? ¿Quién no quiere que salgan estos instrumentos? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues esta lucha de resistencia es de ya se acabó mi tiempo, ya nada más les digo que otro de los dos temas fueron las políticas de inclusión a las personas con discapacidad, el tema de salud mental y la institucionalización del Congreso anual. Ya habrá tiempo de abundar. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Como segunda intervención, me complace presentar a Pedro Fernández Carapia. Es un perito traductor, activista social y defensor de los derechos humanos, con una sólida formación que incluye estudios en México y Estados Unidos. Su experiencia laboral abarca roles significativos como instructor de inglés en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, asesor en asuntos migratorios en el Congreso de la Unión y coordinador de programas y políticas públicas en la Secretaría del Migrante en Michoacán. Además, es el presidente y fundador de la organización social Fuerza Migrante Sin Fronteras, establecida en el año 2001, y ha desempeñado funciones clave en el ámbito voluntario, colaborando en proyectos de investigación y liderazgo, iniciativas para el bienestar de comunidades migrantes en México y Estados Unidos. Pedro también es miembro fundador de la Coalición Migrante de Michoacán, socio fundador de la red Corimi y miembro activo de TODEUMI, destacándose como consejero estatal ciudadano de migración del gobierno del estado de Michoacán, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, pues aprovechando que ya Cristi nos participó prácticamente lo más medular desde la formación, la creación, el surgimiento de las comisiones de derechos humanos, partiendo de la nacional, también hizo mención, y en esa mención hizo justicia a los compañeros que fueron pioneros mucho antes que existiera esto, porque si bien es cierto que aquello fue otra época, allá con quienes se cabildeaba y no cabildeaba, de quienes había que correr, era de la policía, que era directamente la que nos aplicaba la ley que convenía, ¿no?, para apaciguar a los activistas de aquellas épocas. Muchos de los compañeros que ella mencionó, al compañero Ramírez Rojas y demás, todos ellos supieron de la comodidad que hay en la Procuraduría y en los separos policíacos, ¿no?, y de las famosas calentadas. Siendo abogados, varios de ellos probaron de esa que era la sopa que recetaba la Procuraduría. Eso era lo que así se trataba a los defensores de derechos humanos, sobre todo aquellos que les poníamos nombre y apellido a quienes cometían los atropellos, ¿no? Si partimos de eso a la fecha, pues sin duda no hay que negar que ha habido un gran avance, pero también todavía creo que lo mejor está por venir, pero nadie nos lo va a obsequiar. Hay que seguirlo buscando. Bueno, yo primero quiero saludar y agradecer la invitación del maestro Marco Antonio Tinoco, porque creo que para invitarnos pues también se arriesga hasta que lo corran. Pero en fin, ¿no? Y a todo su equipo de trabajo. Yo creo que aquí con la comisión pues hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos. Con unos hemos trabajado más cerca, con otros hemos preferido una sana distancia, pero lo que nos caracteriza, tanto el trabajo que realiza Cristi, un servidor, y otras muchas compañeras y compañeros, muchos aquí presentes que traen temas, de los temas que sí lastiman callos, ¿no? Porque todo tiene nombre y apellido, y mínimo hay quienes cometen negligencia y quienes son omisos y hasta cobardes y que cobran buenos sueldos,
para defender en fin, tienen otro papel. En la ley tienen otro papel asignado y no son capaces de realizarlo. También sigue habiendo, que propiamente son los que frenan todo esto que por la libre tratamos de empujar desde hace más de, bueno, yo sí puedo hablar de muchos años porque como pueden ver ya, por lo menos estar instalado en el 7º piso, pues me he ganado derecho a ser hablador, ¿no? Eso sí. Y por otro lado, también quiero saludar a las compañeras, compañeros de las organizaciones a las que pertenecemos, tanto como Pedro Fernández como Fuerza Migrante, a la red Corimi. Y la red Corimi, pues desde hace años que nos fijamos la meta de que las organizaciones civiles, y en este caso los migrantes, debemos fortalecernos haciendo alianzas estratégicas con la academia y con los investigadores, que son quienes nos hacen que capitalicemos de mejor manera nuestro trabajo de campo, porque hay mucho trabajo de campo por ahí que no se visibiliza porque no lo hemos sistematizado. Ni siquiera a veces somos capaces de producir un pequeño boletín, un pequeño folleto donde quede evidencia de ese trabajo de campo que realizan. Las compañeras buscadoras, esas arriesgan el pellejo, no nada más eso, el discurso es lo menos importante para ellas. Ellas cavan fosas y se meten a lugares donde ponen en riesgo sus vidas. Yo creo que estamos en ese proceso y ya hemos sentido también los resultados de estas alianzas estratégicas. Igualmente a la organización Todeumi, la cual Cristi sigue ahí de consejera vitalicia, Cristi, eso sí honoraria, pero vitalicia, ¿no? A veces aparentemente lo honorario es menos pesado, pero luego resulta lo más difícil, porque todo es voluntario. Y ahí es donde hay que buscar chambas que sean remunerativas para meterle al trabajo voluntario y no alcanza. Siempre andamos cortos. Y a los compañeros también de la Coalición Migrante de Michoacán y obviamente de Fuerza Migrante. Esencialmente formo parte de estas cuatro organizaciones. A todos ellos pues un fuerte abrazo y gracias por su apoyo y lo que nos han venido enseñando durante todos estos años. Y especialmente a ti, Cristi, que nos has, a ratos nos has tenido que soportar y nosotros pues siempre disfrutamos y discutimos y la prueba está que son 30 años o más de complicidad productiva, ¿no? Porque en esto hay que hacerse cómplices, pero hay que ser leales también de esas complicidades que producen resultados, porque a veces hay que enfrentar a cada granuja con una rebanada de poder que son hasta peligrosos. Y lo que más bien yo trataré de hacer un recuento desde mi mirada, desde mis propias experiencias, tanto en equipo con la comisión como en nuestra propia ruta como organizaciones sociales. Porque si bien es cierto, ya mencionó Cristi a los diferentes personas, hombres, mujeres, que han pasado por esta comisión, que han sido ombudsperson, con algunos ha habido excelente relación permanente durante el periodo que han estado aquí, pero ha habido ese respeto también porque entendemos hasta dónde les alcanza. Entendemos eso, porque a veces pedirle peras al olmo y más pedírselo de forma brusca, porque ya lo hemos hecho, no siempre da resultados. Hay que entender a cada funcionario lo que le marca la ley, lo que tiene que hacer, pero también hay que entender sus limitaciones. Y el aparato de gobierno, el aparato político es bien pesado y sigue siendo injusto en buena parte, injusto y abusivo.
Los gobiernos los terminan haciendo y las organizaciones terminan haciéndolo las personas. Y una frase que por ahí alguna ocasión mencionó Elena Poniatowska, en una de las pocas veces que habla muy rudo, ¿no? Y fuerte. Dice, una institución puede ser lo mejor que exista, pero si llega alguien que es mierda, la convierte en eso. Y eso pasa también con los gobiernos, con las instituciones de gobierno, sobre todo. Terminan contaminadas y disminuidas cuando llegan malos funcionarios. Pero también eso sucede porque todavía no alcanzamos las organizaciones la suficiente unidad ni la suficiente profesionalización. Y hay razón para eso. En general, somos un pueblo mal informado. De otra manera, políticamente, no nos andarían peloteando como lo hacen. A mí lo que me purga son los extremos. Los extremos de los que idolatran de más a alguien y los extremos de los que están inyectados de odio. Esos también pierden la perspectiva. Cuando a alguien le gana el odio, la frustración, hay que tomarlo con cautela. Se pierde la perspectiva objetiva de las cosas. Y eso tampoco es gratuito, porque tenemos tantas razones para estar llenos de coraje por tantas injusticias que sufrimos en carne propia y que vemos que suceden todos los días, que con justificada razón podemos estar cargados de coraje. Y yo creo que eso es algo que también debemos aprender a controlar y a redirigir ese coraje, transformarlo en una mejor estrategia ciudadana y a pelear menos entre nosotros, porque aquí nos andan siempre entorilando unos contra otros, y de ahí vienen las alianzas estratégicas necesarias. Si uno, ya con lo belicoso que es uno, ya con eso basta, y si se junta con más belicosos, pues eso va a terminar siendo nada más ahí una autoterapia y no la mejor que hay. Siempre hay que tratar de buscar el complemento. Por eso les digo a las organizaciones que todavía no lo hacen, busquen alianzas estratégicas, alianzas que les den equilibrio, que les den un mejor nivel de conocimiento para ser nosotros más efectivos en el trabajo que realizamos. Porque quienes nos hemos formado, ahora sí que en la lucha, en el barrio, en la comunidad, en el campo, necesitamos de esos conocimientos, necesitamos de esa mesura, necesitamos de esas investigaciones, que nuestras investigaciones de campo, darles validez científica. Y para eso, a este punto, en las organizaciones, ha habido un gran avance en algunas de ellas. Dos pruebas de eso, ahí está la red Corimi. Alberga equipos de investigación de 14 universidades públicas y prácticamente son equipos voluntarios que están llevando sus conocimientos a la comunidad rural y a la comunidad migrante primordialmente. Y ahí tienen un producto gratuito que pueden utilizar. Fortalezcámonos de ese tipo de conocimientos. Acerquémonos a ese tipo de organizaciones que ya existen. Ahora, una parte medular que yo creo, por esto del título de lo que hoy estamos aquí invitados, de el reto que tiene el Ombudsperson, es enorme. Y ha crecido más el reto precisamente por el empuje y el avance en la preparación y el compromiso de las organizaciones sociales. Cada vez también los ombudsperson tienen que ser más accesibles, inclusive saber aprovechar este trabajo ya sistemático de muchas organizaciones para que se fortalezcan las comisiones de derechos humanos,
porque a decir verdad, empezando con la nacional, está a la baja. Ni siquiera la nacional, ni ninguna comisión estatal han alcanzado su grado máximo de rendimiento. Ninguna ha alcanzado la excelencia. En el mejor de los casos, desde hace tiempo, algunas se quedaron cortos. Y desde mi punto de vista, ¿cuál es la causa? El origen de esos males está en los congresos. Ahí viciaron las cosas esos desgraciados. Porque no hay un ombudsperson que salga de ahí con el nombramiento de tal que no venga amarrado obligadamente. Esa es la realidad. Y en cambio, una vez que llegan aquí, se ven abordados y desbordados por nuestras justas exigencias que les hacemos. Pero un ombudsperson sale maniatado del Congreso. Yo creo que es tiempo que la sociedad acompañemos más de cerca en esa complicidad constructiva que decíamos, Cristi, y fortalecer a la institución. Pero primero, para fortalecer a la institución, hay que fortalecer a quienes la encabezan. Que ese poder salga de las organizaciones sociales, porque el Congreso ha viciado los procesos. En el papel puede estar excelente, pero en el Congreso ahí se vician las cosas. Ya es tiempo de que rescatemos en lo referente a Michoacán la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para mí han sido 3 etapas en las comisiones. La primera fue de fiesta, de expectativas, de esperanza, y le echamos todos los kilos y se hicieron cosas importantes. Nosotros realizamos como Fuerza Migrante, con el Congreso, con la Comisión de Derechos Humanos, con lo que antes era Sedesol, otras instancias, una investigación que no se ha vuelto a hacer, empujada desde la sociedad civil, sobre los jornaleros agrícolas en Michoacán. Y se los digo como migrante que he sido e indocumentado además. Para quienes nos vamos a Estados Unidos es un día de campo en comparación con la miseria y los abusos que sufren los jornaleros agrícolas en Michoacán. Cada año lo siguen haciendo desde que yo tengo uso de razón. Siguen llegando aquí en diferentes temporadas más de 100,000 jornaleros agrícolas. Y no, eso lo hicimos 2006 y 2007. Ahora, eso también nos trae aquí. Por fin vamos otra vez, ya estamos en el trabajo de planeación y próximamente haremos otro trabajo basado en esa investigación, actualizar y mejorar esa investigación de campo junto con la red Corimi, Fuerza Migrante, desde luego la Comisión de Derechos Humanos, y no me cabe la menor duda que vamos a superar lo que hicimos en años anteriores. De tal manera que lo primero decía fue de esperanza, de expectativas, pero estando ahí trabajando. La segunda fue un tanto de desencanto y sana distancia, porque también 2, 3 que llegaron aquí, nomás le hacían como que sí, pero como que no, como que traían una correa demasiado apretada de allá del Congreso y terminaron siendo tibios, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego ya pasamos a la otra etapa, que es en la que estamos, y por eso nos ven de nuevo aquí, de tiempo completo, y nos ven reagrupándonos con otras organizaciones. Porque yo creo que estamos ya en la etapa de replanteamiento y reconstrucción, porque esto hay que rescatarlo. Inclusive el momento complicado político y social, tenemos que hacer que opere a nuestro favor, que dentro de todo eso rescatamos lo bueno, porque aquí hay mucho trabajo de cada uno de ustedes. Así es que trabajemos
más en armonía, hagamos mejores equipos de trabajo, no tenemos que andar de la manita todo el tiempo, no es cierto. Donde no hay amor, con que nos tengamos un poquito de respeto, con eso sacamos adelante las cosas. Y sobre todo ahora, con esta nueva generación, el cambio generacional que están realizando en Todeumi, ¿cómo no va uno a tener esperanzas? Viendo a jóvenes preparados como Hatsiri, como cada uno de ustedes, uno de viejo, ¿cómo no va a tener esperanzas? Porque sabe uno ya anda viviendo tiempo extra, pero lo vive con mayor ánimo, sabiendo quiénes son los que siguen, y ahí están. Así es que aprovéchenos de mejor manera este tiempo extra que nos queda, y sigamos porque aparte en esto se sufre, pero también no hay nada más satisfactorio que poder echar la mano a quien lo necesita, ¿no? Y más ahora con temporada electoral, nos van a sobrar apapachos. Así es que procuren salir bien bañados. Gracias. Dando por concluida la primera ronda, bueno, agradecemos mucho la participación de nuestros invitados. Ahora vamos la segunda ronda, que es de réplica, marcando los lineamientos parecidos a los de la ronda anterior. Son 10 minutos de disertación libre. Igualmente nuestra compañera Gaby nos va a ayudar con la medición de los tiempos. Y pues bueno, vamos a dar la primera réplica nuevamente. Cristina Cortés Carrillo, adelante por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo sé. Bueno, gracias, gracias. Siempre es un gusto estar escuchando al compañero Pedro y siempre me encantan sus cierres, Sí. Lo deja uno rete bien. Muy bien. Entonces, miren, yo sí quiero comentarles también esto. El llegar a este momento al que estamos ahorita ya y como sociedad civil con Todeumi y en esta coordinación y vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de suma importancia. Esto de los temas que nos brincaron y que salieron a flote, amén del tema de desaparecidos, que parece que es a nivel nacional invisibilizar, y que bueno, ya vemos que hay que hacer, tenemos el reto para que esa ley salga y que efectivamente es algo que traen, es una deuda que se tiene, es una deuda que tiene el Estado con los familiares, con las víctimas de desaparición, y en este caso hablando del Estado de Michoacán. Entonces, no puede cerrar un gobierno, no puede cerrar los ojos ante esta situación que está y que es real. Entonces, bueno, aquí es uno de los retos importantes y el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sumamente importante. El otro tema, cuando les hablaba yo del tema del michoacanazo, a todo lo que se enfrenta a la sociedad civil, cuando aparte que andaban en la persecución política, también a nosotros como activistas, como defensores, pues nos sentíamos perseguidos. Entonces, tenemos que buscar nuestras estrategias y nuestras herramientas y nuestra protección, y que funcionen esos órganos que están para protección de defensores de derechos humanos. ¿Cómo va a funcionar si nada más tienen a una persona encargada sin nada de estructura? ¿Cómo? ¿Esa persona qué va a hacer? ¿Dando charlitas? Perdón, para eso no se crean esas áreas. Es un área que está en el Ejecutivo Estatal y a nivel federal. No, entonces es una simulación. Y bueno, nosotros creamos nuestras propias redes, así como las crean las madres buscadoras, que ellas mismas se dan hospedaje, ellas mismas albergan a las que vienen de otros estados, ellas mismas se arropan.
No debería de ser, deberíamos de tener esas garantías. Bueno, ahí están los retos, esos temas son retos, en serio, no basta con pronunciamientos, no basta con emitir recomendaciones, se tiene que sentir esa presencia y ese acompañamiento de las comisiones de derechos humanos, de las comisiones de víctimas también, en fin. El otro tema de los retos para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para mí me parece importantísimo, fortalecer verdaderamente su autonomía, garantizar su autonomía. Pedro ya lo dijo en otras palabras, así es, tiene toda la razón, pero tenemos derecho los ciudadanos a que se haga vigente la ley y que sea una Comisión Estatal de Derechos Humanos autónoma de verdad, en donde esas inquietudes de otros intereses se vayan disipando. Y eso efectivamente tendrá que ser con el acompañamiento de la sociedad civil. ¿Se acuerdan cuando no nombraban al ombudsman cuando quedó Cázares? Fuimos nosotros los que tuvimos que estar haciendo presión ante el Congreso. Ahí tenemos la lona, fue la primera lona que hicimos, ¿verdad?, en este tema, que atraviesa toda la avenida Madero, y fuimos los que tuvimos que estar haciendo esa presión para que efectivamente nombraran ya al ombudsman estatal, porque estaban allá que no se ponían de acuerdo. Bueno, tenemos que lograr la autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que el ombudsperson pueda dar resultados, efectivamente. Los resultados que se esperan, sí dan resultados, pero como dice Pedro, el reto es más amplio. Ahora, otra cosa importante, nosotros lo hemos visto al estar en el interior del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos con esa autonomía tiene que venir de la mano de un presupuesto importante, que esté al nivel de las otras instituciones del sistema de justicia penal acusatorio, un poder judicial, una fiscalía, o sea, el poder judicial no se da abasto y no podemos comparar el presupuesto, ¿verdad?, que se tiene con la comisión, es un órgano autónomo, en fin, no. Esto tiene que fortalecerse la autonomía acompañada de un presupuesto, amén de lo que ya se había señalado el compañero Pedro, y fortalecer a las visitadurías. Las visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen que estar a la par de la de Morelia, punto, así, de ese nivel. Si no, olvídense, llegamos a Paracho y estaba nada más pues él y una silla, ¿no? Así no les pueden exigir, no se les puede exigir. Entonces, bueno, hay que dotarlos de herramientas y nada más, yo creo que el que sea una Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha avanzado bastante, también sí ha avanzado bastante con los perfiles que se tienen, ¿verdad? Se han cuidado mucho los perfiles, hay que abordar el servicio civil de carrera, en fin, pero también podemos tener los mejores perfiles académicos, pero tenemos que garantizar el otro perfil. Porque si están las compañeras de Uruapan, de la Asociación La Magdalena, que sus niños fueron víctimas de homicidio, aquí están ellas, se ponen de pie, por favor, sí. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de la colectiva, gracias. No es suficiente con que se emane un pronunciamiento, no, señores. Se tiene que estar con ellas de la mano, que cuando ellas hablan por teléfono, cuando ellas necesitan la intervención, pues nos hablan a nosotras. Lo mismo la Comisión Estatal, la comunidad náhuatl, si gustan ponerse de pie, compañeras y compañeros de la comunidad náhuatl, ¿sí?, de los pueblos originarios que han vivido discriminación, que están en una lucha constante por sus derechos. ¿Cómo no sabemos las instituciones, que existe esta comunidad náhuatl, que es un referente a nivel nacional en lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, por el testimonio que han dado de cómo caminar hacia adelante y cómo hacer valer sus derechos? Lo mismo que nuestros ángeles de la Magdalena, es un testimonio y es un referente a nivel nacional de lo que es la justicia restaurativa. Entonces, hay que ir y estar allá. A eso me refiero con el otro perfil del ombudsperson. Y el ombudsperson no es nada más el presidente, es cada trabajador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y eso habría que reforzarlo, porque sí lo tienen.
Yo no me puedo quejar, yo vengo y cada miembro de aquí, de verdad, son gente atenta, son gente con una gran calidad humana. Hemos estado directamente con el centro que dirige el compañero Alex Sandoval. Caramba, pues somos un solo equipo. Con la doctora Irmanora somos un solo equipo, con Ares somos un solo equipo. Eso que nosotros sentimos debe de sentirlo y de vivirlo cada ciudadano de este estado. Para mí esos son los retos, ¿verdad? Y una comisión que debe ser fuerte, pero fuerte en todo sentido, con todo, con su autonomía, con su presupuesto y con el arropamiento de la sociedad civil. Gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz a Pedro Fernández Carapia. Gracias. Pues yo me quedo para sumar voces, me quedo con lo que acaba de comentar y plantear Cristina Cortés Carrillo, la autonomía, hacer efectiva la autonomía, porque a mí me resulta dudoso de parte de quienes lo crean, a veces da que pensar la proliferación de órganos autónomos. Tal parece que crean estos órganos nada más para quitarles calor, para quitarles responsabilidad a quienes realmente la tienen. Lo que no cumple la Procuraduría, pues hay que crearle un órgano autónomo como filtro y sin recursos para que haga sus funciones, nomás con las filas ahí de solicitudes y toreando gente. Que un órgano anticorrupción, pues sí, pero es para tapar la corrupción del gobierno y nos vamos con la finta. Yo no he visto hasta ahorita, no sé cuánto tiene el último órgano, no he visto procesado un solo funcionario de los que sí se llenan los bolsillos. Entonces, ¿cuál es la corrupción que van a parar? No, creo que se necesita una revisión, pero para eso se necesita que esos órganos que hasta pomposamente les dicen autónomos, los doten de autonomía. Pero si a alguien le das 3 pesos, pues vas a tener un producto de 3 pesos, carajo. No es posible que hasta les pongan nombres pomposos y en algunos casos los que se crean por decreto, hasta se les olvida asignarle presupuesto. Pues eso es una burla y hay muchísimos, desaparecen por inanición, porque nunca les asignaron presupuesto. Un gobernador que dice que esto va a ser gratuito, pero nunca dijo cómo. Pues así es que sigue habiendo una gran incongruencia. Y yo me quedo, repito y termino con eso, si quedan minutos que sea para las preguntas. Y en las preguntas no le tengan misericordia a Cristi, a mí sí. Sí, pero yo creo que aquí Cristi, el reto de los que estamos en este ajo, de entrada es conjuntamente con los funcionarios, con los que están en órganos autónomos, ahí sufriendo, parece que les dieron una penitencia, carajo, con los que simpatizan con nuestra causa, porque varios de estas personas que están al frente de esos órganos surgieron de la sociedad civil y por eso los ponen ahí, porque son los que tienen elementos, cuando menos para inyectarles esperanzas a sus iguales, porque cuando ellos terminan en esos órganos, regresan con nosotros. Por eso hay que identificarnos más y yo diría que con todos estos aliados hagamos un plan inicial precisamente del cómo lograr la autonomía y empezando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Espero que esto lo estén grabando y se lo repitan antes de dormir todos los días al maestro Marco Antonio Tinoco, porque ahora sí que él nos invitó
y él ya sabe lo que eso significa. Y le encanta el ajo, así es que yo creo que por eso estamos aquí. Y no la tiene sencilla, ¿eh? No la tiene sencilla. Y entre más se alíe con nosotros, entre más cerca lo vean con nosotros, más le van a cargar calor. Así es que más vale que estemos listos y hagamos equipo. Gracias. Muchísimas gracias. Y finalizando esta segunda ronda, pues bueno, yo me voy a permitir un pequeño comentario. La verdad es que, wow, me encantaría llegar a ser la mitad de grande de lo que son nuestros dos invitados del día de hoy. De verdad, comprometidos con la sociedad civil y sobre todo con la defensa de los derechos humanos. Para la tercera ronda, que es la ronda de preguntas y respuestas, vamos a seguir la siguiente mecánica. El público en general puede hacer preguntas, para lo cual les pediré respetuosamente levanten la mano para poderles tomar la participación. Las preguntas van a ser, se va a tomar todas las preguntas primeramente y se van a destinar 15 minutos para la intervención de nuestros ponentes. Bien, tomando en cuenta que este va a ser un tiempo en conjunto, para que lo tomemos así, nuestra compañera Gaby igualmente nos hará el favor de determinar cuando queden únicamente 5 minutos para esto. Bien, para lo cual también previamente les pediré a las personas que participen, por favor, nada más se pongan, levanten la mano, se pongan de pie, les damos el uso de la voz y con muchísimo gusto les tomamos la participación. Por lo tanto, por favor, los invito a que hagan una pregunta, por favor. Sí. A ver, yo quiero preguntar aquí en relación al último comentario de uno de los participantes. Dice, hay gente que llega a estas comisiones y lo ponen ahí porque forma parte de la sociedad civil y sabe y le costó trabajo llegar y conoce bien el campo, pero ahorita, para mí, yo quisiera saber qué opinión les merece la presidenta de la Comisión Nacional, porque su mamá anduvo haciendo trabajo de campo y fue luchadora social y fue una gente que pues se le reconoció porque hizo lo que hizo. Y la hija llega ahí, la hija que debió de batallar y de sudar igual que su mamá, y ahora que está ahí, pues dice que ya ese órgano no sirve, que hay que modernizarlo, que hay que cambiarlo, ya cuando va de salida. Entonces esa señora pues se supone que está ahí porque pues sabía lo que iba a hacer, y ahora pues me está a mí como que dejando media insatisfecha, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber qué opinión les merece esa señora a ustedes, que anduvieron también allá enterregándose los pies en trabajo de campo y que pues saben de lo que van a hablar, ¿verdad? La opinión importante no va a ser la mía, va a ser la suya. ¿Qué piensan de esa señora? Y ayer oí en las noticias que a un grupo de gentes mayores de 60 años se estaban manifestando en unas vías de tren y les echaron a la marina para quitarlos, agentes de la tercera edad, y pues yo hasta ahorita no he oído que esa señora se pronuncie o diga algo. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes esa señora? Gracias. Dentro de los avances y los logros que mencionaste, Cristina, respecto de las leyes, hay una que quizá por tiempo faltó, que es la Ley de Fomento Estatal a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. A nivel federal estamos cumpliendo 20 años de esa ley y a mí me gustaría conocer tu mirada de los retos en el estado de esa ley, ya que de ella depende mucho el ejercicio de fortalecimiento y vinculación de participación que pueda tener este sector de la sociedad. Gracias. Cristina, Pedro, en mi opinión personal, los grandes logros que ha tenido México ha sido siempre por la lucha de las organizaciones sociales. Me refiero también, por ejemplo, como las feministas, todas las leyes, todo lo que se ha conseguido ha sido por esta lucha de la sociedad civil. Más allá de las instituciones, me quedo con una frase que decía don Pedro:
no nos van a regalar nada. Muchas veces hay que arrebatar los derechos que ya deberíamos de tener, pero que muchas veces hay que llevar a cabo esta lucha. Los escuchaba y me daba cuenta, Cristi, Pedro, que son 20 años que tenemos de coincidencia y muchos de los logros que han tenido ustedes, he sido testigo en algunos en mayor grado, otros en menor participación, pero que les reconozco hoy de verdad, porque muchas de las cosas que ustedes señalan es cierto, ha sido gracias a la lucha que ustedes y que muchos de los que están aquí han tenido. Y en ese sentido yo quiero preguntarles, ¿cómo califican ustedes cuál ha sido también en estas 2 décadas, no solamente ahora, en estas 2 décadas, cuál ha sido el papel que ha jugado la Comisión de Derechos Humanos con el apoyo hacia ustedes? Yo le he aprendido muchísimo al doctor Marco Antonio Tinoco. Yo no sabía, por ejemplo, que en Estados Unidos o en otros países no existen comisiones de derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos tienen otra formación y entonces entiendo que es el estadio ideal. Pero ustedes, como ven, en México, ¿estamos preparados para no tener defensorías del pueblo? Esas serían mis 2 preguntas. Por un lado, el papel que ha jugado la Comisión de Derechos Humanos, no es en este momento, sino en 2 décadas, y si México es un país que está listo para no tener defensorías de derechos humanos. Gracias a los 2. Para nosotros los buscadores es importante se destrabe la ley y se publique. ¿De qué manera acercarnos al legislativo y nos escuche? Porque sería tener publicada esta ley es un poco de lo mucho que nos deben en el caminar a los familiares que tenemos desaparecidos. Otra cosa también, nos están matando como buscadores nacionales. Ayer sepultaron al último compañero, Noé Sandoval Adame, en Zumpango, Guerrero. Bueno, también agradezco mucho lo puntual de las preguntas que se han realizado. Si alguien más quiere hacerlo, por favor, siguiendo la misma dinámica. Sin embargo, dentro de las redes sociales también hay algunos comentarios y preguntas. Para la maestra Cristina, ¿cuál es su postura ante la reciente petición de Rosario Piedra Ibarra, para desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma que preside? Así hay un comentario, dice: coincido en que la comisión debe dejar de ser parte del botín que se reparte en el Congreso del Estado, cumplan o no el perfil requerido. Por eso la reforma para replantear esta situación de los órganos autónomos. Bien, ¿alguien más quiere realizar alguna pregunta? Perfecto. Entonces, demos comienzo justamente a las respuestas de las mismas, para lo cual, Gaby, te pediré, por favor, nos indique los tiempos. Adelante, por favor, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, con respecto a la primera pregunta de la señora Piedra, yo definitivamente, respetando el ilustre apellido y todo lo que hizo la mamá y aún la hija, toda la preparación, porque ahí pues, es una historia de toda una familia, ¿no? Toda una situación que en su momento las llevó, sobre todo a la madre, ¿no? No por algo ocupó el lugar que ocupó en la defensa de los derechos humanos, pero por tratar de ser lo menos brusco posible, creo que la actual nunca debió haber ocupado ese puesto, porque era meterla automáticamente en un conflicto. Se debió valorar más eso. Y al igual que otros que están en lugares claves, creo que les ha dañado la excesiva, obligada obediencia al Ejecutivo Federal. Creo que algunos, en ese afán de servir desde esos escenarios, han terminado dañándose a sí mismos y afectando su propia
trayectoria y más los que heredaron un apellido de lucha muy legítima, creo que ella misma pasó a salpicar, ahora sí que pasó a salpicar a su madre, por no decir la otra palabra, definitivamente. Y las declaraciones que hizo ella, dando por cierto que las haya hecho tan puntuales como tú las mencionas, pues qué desafortunadas, ¿no? Pero nos ha sucedido aquí, mire, aquí a los migrantes, creíamos que poner un líder migrante íbamos a tener ganado buena parte de la batalla y nos resultó un pillo que se hizo compadre de Silvano y terminó dejando ahí hecho un asco la Secretaría del Migrante. Y ha pasado en otras instituciones también, que son precisamente puestos por eso, para que faciliten la propia desaparición en su momento de esos importantes instancias de gobierno. Y la otra que en general también, parte que no estoy de acuerdo con López Obrador, la manera que a veces en algunos asuntos mete a todos al costal. Cuando desapareció fideicomisos, ahí pasó a torcer a los exbraceros, pasó a torcer a migrantes, quitó programas que sí estaban funcionando, y ya va a terminar y hasta la fecha no fue capaz esta administración de reemplazar esos programas que supuestamente quitó por el grado de corrupción que tenían, pero no fueron capaces de reemplazarlos por otros programas mejores. Y yo creo que desde el momento que un ejecutivo trata de desaparecer algún organismo es porque ya tiene perfectamente planeado y sometido a opinión pública su próxima propuesta, y no nada más desaparecer por desaparecer. Pero repito, creo que esa señora nunca debió haber llegado ahí, ha hecho mucho daño. Y en general, si tomamos como base, por eso decía yo que las comisiones de derechos humanos están en decadencia, si eso le hace a la nacional, con todos los defectos que pueda tener, miren, la nacional solita tiene más presupuesto que la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos juntos. Tiene más presupuesto. Por lo que a mí respecta, en el tema de Rosario Piedra Ibarra, bueno, está ahí muy claro que fue una designación por voluntad y por imposición del Ejecutivo Federal. Más allá de revisar el tema de los perfiles y que garantizara realmente que hubiese hecho un consenso con la sociedad civil, como se suele hacer, aquí lo hacemos en Michoacán, ¿verdad? Entonces, ahí fue una imposición, todo lo que es una imposición pues va a llegar a obedecer órdenes de quien la impuso. Y aquí estamos viendo las consecuencias del país, y desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos sería un grave retroceso desde mi punto de vista. Al contrario, deben de ser fortalecidos estos organismos. Aquí en México así debe de ser. Y le tienen miedo a que se fortalezca. Entonces, esa es mi postura en ese sentido. En cuanto a la Ley Estatal de Fomento a las Actividades Sociales y Culturales de las organizaciones, de la sociedad civil, que señala, que me comenta Atsiri, efectivamente, aquí la tenían, fue una parte de los logros. Participamos como colectivo para que se llevara a cabo esta ley. De hecho, su servidora fue consejera a nivel nacional para la creación de la ley federal. Estuve representando, fui consejera por Michoacán, junto con el compañero Luis Herón Colo, en paz descanse, con Miguel Conchamalo, ¿verdad? Con la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en fin. Entonces, aquí hicimos lo propio, pero con muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Y fue un proceso interesante, muy interesante. Primero no nos poníamos de acuerdo las organizaciones de la sociedad civil, luego tuvimos que diseñar una estrategia de presentar una iniciativa, porque la tenían, también acá se cuecen habas, la tenían secuestrada la iniciativa, o sea, todos los trabajos que habíamos hecho en las regiones, la tenían secuestrada un grupo. Y lo que tuvimos que hacer para que la soltaran fue también nosotros pues hacer una estrategia de tal manera que efectivamente se logró que se aprobara la ley.
hemos venido a menos porque esa ley hay que darle vida. Hemos venido a menos porque el sistema desapareció, la Casa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, desapareció los programas estatales que había de trabajo para impulsar el trabajo de la sociedad civil organizada. Y bueno, ahora es un reto también retomar. Tenemos como sociedad civil que sentarnos, que revisar y, bueno, construir una nueva ruta para que sea visibilizada y sea visibilizada la sociedad, sea escuchada y sobre todo que se le dé vida a la ley, porque si no, pues ahí está en letra muerta. Es otro reto que tenemos aquí en Michoacán como sociedad civil. El papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las 2 últimas décadas, como decía Lupita, pues ha tenido, ya les decía yo, que a partir de el doctor Gumecindo fue, y también lo mencionaba de alguna manera Pedro, ¿verdad? A partir del doctor Gumecindo fue así, nos daba certezas a la ciudadanía, a las organizaciones. Luego vino un así como que no pasa nada, ¿verdad? Y está actualmente resurgiendo, o sea, está resurgiendo, al menos sí lo puedo decir, se ve la presencia de la Comisión Estatal, se ve ahora sí, el no tener miedo a que estemos aquí, a escucharnos, a dialogar, por eso estamos aquí, por eso hicimos el trabajo el año pasado. Entonces, creo que este es un momento de oxigenación, de fijar, de estar sentando bases para que la comisión siga trabajando más, teniendo la mirada más hacia acciones afirmativas y perdiendo el miedo, ¿sí? Perdiendo el miedo a que los frenen también, porque también las comisiones están expuestas. Y yo podría decir que para mí el mejor periodo, de los mejores periodos ha sido doctor Gumecindo, el que le siguió y luego el actual, ¿sí? Para mí como defensora de derechos humanos. Y en México, pues aquí sí necesitamos las defensorías de derechos humanos. Aquí sí necesitamos a las comisiones estatales de derechos humanos por la situación que se vive en nuestro país. Precisamente, sería un grave error que se tendiera a desaparecerlas. Al contrario, no debe de temerse a que las comisiones sean fuertes. Necesitamos una comisión muy fuerte en Michoacán y en las distintas regiones, o sea, en Morelia y en las distintas regiones, desde su estructura, desde sus edificios, de su equipamiento, desde su personal. La necesitamos fuerte, que no nos den migajas en el Congreso. No debemos de conformarnos con migajas y se tiene que perder ese miedo a tener órganos fuertes y ese es el gran reto. Porque todos los compañeras que están en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que se fletan en su día a día, ¿verdad? Entregándose, saliendo a carretera también, en fin, aquí quemándose las pestañas como es, que sí, claro, para eso están en una institución, sí pues, pero también son personas, son seres humanos y tienen familia, ¿sí? Entonces, se merece que sea una institución fuerte para que también los seres humanos que trabajan aquí puedan dar calidad y puedan también tener calidad de vida. Una vez estando yo en una reunión con instituciones, hablábamos de la prevención del delito y hablábamos de los niños y nos decían de la Secretaría de Educación que mayormente iban las abuelas a las reuniones porque trabaja papá y mamá. Entonces, que a las reuniones en las escuelas para ver cómo van los niños, van las abuelas o la tía o alguien por ahí, ¿no? No mamá y no papá. Y entonces les preguntaba yo en esa reunión a las funcionarias y funcionarios que estaban ahí, ¿y ustedes van a las reuniones de sus hijos a las escuelas? ¿Verdad? Entonces no se debe de perder esa perspectiva, pero como tenemos el reto y hay que dar cifras y hay que demostrar y todo, sí pues, pero tienes que empezar por casa y en casa tienes que ver que se respeten los derechos de quienes están en estas instituciones. Y nosotros como sociedad también a veces llegamos
muy exigentes, no sabemos si aquel funcionario, aquella funcionaria ya fue a comer, si tiene a su hijo enfermo, en fin. Una vez, como sociedad civil, por parte de mi colonia, fui a la Secretaría de Seguridad Pública a entrevistarme con el secretario porque había que intervenir ahí en la colonia. Les hablo de 1998, por ahí así. Y me recibe el subsecretario de Seguridad Pública. ¿Y saben qué? Lo vi con ojos de plato, así. Le dije, disculpe, ¿cuántas noches tiene sin dormir? Porque solito se hizo así como para poderme escuchar. Eran las 11 de la mañana. Ya me dijo, tenía 3 noches sin dormir. Le dije, váyase a dormir. Váyase a dormir. Pues lo vi hasta como mi hijo, ¿no? Como si fuera mi hijo, le dije, váyase a dormir. ¿Tiene familia? No, pues sí, tiene hijos y tiene, bueno, pues váyase a dormir. Porque si no, usted sabe que se va a morir y nadie va a ver por sus hijos. Entonces, es una gama importante a considerar y por eso tenemos que fortalecer a estos organismos. En todo sentido, y sí, nada de desaparecerse, al contrario. Y el reto es, y como sociedad civil no vamos a permitir que desaparezcan. Y si tenemos que dar la batalla ante la Comisión Nacional, la vamos a tener que dar, a nivel federal. Y nada de rajarse. O sea, luego a veces nos dicen, oye, ¿qué se necesita para pertenecer a Todemio, a la colectiva? Eso. ¿Se necesita? ¿Verdad? Sí. Saber de qué estás hablando. Sí. Y bueno, y de la ley de búsqueda, Pati, es importante que se acerquen aquí ya con los especialistas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente con el doctor, porque habrá que ver, ¿verdad?, lo de un amparo, lo que sigue, porque si no va a ser nada más de ir a tomar o a tomar una oficina, no, aquí con la ley en la mano, ¿verdad?, para que sea la instancia superior la que obligue al Congreso y al Gobierno del Estado a que esa ley se publique, así. Entonces, el camino es con la comisión, con el ombudsman, y ya por la última, que están matando buscadores. Tenemos que ver esa realidad y tenemos que construir, como decía Pedro, los planes, las estrategias, en fin. Y ya nada más, por último, sí decirles también que la Comisión de Búsqueda del Estado de Michoacán fue un logro de las madres buscadoras. Fue un logro de ellas y es una comisión también que debe de fortalecerse para que pueda operar. Sí, muy rápido, nada más una intervención de lo que mencionaba Lupita Santa Cruz referente a que en Estados Unidos no hay Comisión de Derechos Humanos, y es que en realidad internamente no la necesitan, porque en un país donde sí rigen sus leyes y su constitución es obedecida y aplicada, no necesitan proliferación de organismos autónomos. Y por la misma razón, mientras aquí no se obedezca la ley, haya dudas sobre el Poder Judicial y todos los que sí la aplican, los que se encargarían de aplicarla, sí es necesario que mientras no tengamos ese nivel de aplicación de la justicia y la ley, forzosamente se hace más necesario fortalecer los organismos autónomos, porque los grandes presupuestos están en las fiscalías y los organismos que hacen parte de ese trabajo muriéndose de hambre. Eso no es posible. Los grandes presupuestos están en el Poder Judicial y los organismos autónomos que le hacen la chamba están en la miseria. Por eso decía Cristi, esta es una reconstrucción total de los organismos autónomos, empezando con las comisiones de derechos humanos, y efectivamente, Cristi, pues todo apunta a que habrá que dar la batalla sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Agradecemos mucho la participación de nuestros invitados, pero no sin antes entregarles de mano primeramente de la doctora Irmanora Valencia Vargas y de la maestra Amelia Gil Rodríguez un muy merecido reconocimiento. Déjame siento a ver qué se siente estar en medio de los dos. Aquí ya nos andan sobrando.
Buenas tardes. Quiero sentarme aquí en medio de dos grandes referentes a nivel nacional e internacional y sobre todo compañeros de luchas. He seguido su trayectoria y verdaderamente así se construye cualquier sociedad. Es un honor para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos y personalmente haber estado aquí escuchando todo este desarrollo que muy bien estructurado metodológicamente realizaron para conocer cómo hemos llegado hasta aquí en el tema de derechos humanos. Y no puedo obviar decir que cualquier sociedad democrática se fundamenta precisamente en la plena garantía de los derechos humanos. No podemos hablar de una democracia cuando hay violaciones a derechos humanos. Y no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de la participación ciudadana y del trabajo de las organizaciones de la sociedad. Históricamente, y así lo registran nuestros anales en nuestro país, incluso fuera del país, los derechos humanos han arraigado, se han reconocido y han ido avanzando a partir de estos pesos y contrapesos que han establecido desde las organizaciones de la sociedad civil. Estos pesos y contrapesos que son fundamentales en estructurar los equilibrios de cualquier sociedad. Y lo podemos revisar. Se hablaba del movimiento feminista, se hablaba del movimiento migrante, se hablaba de todos los movimientos que hemos tenido, siempre han tenido como resultado el impulso en alguno de los temas de derechos humanos. Un pequeño paso que se da desde estos espacios es un gran avance precisamente en la estructuración de nuestro sistema de derechos humanos. Es un placer estar aquí y bueno, me corresponde a nombre de esta comisión y específicamente del presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, entregar un reconocimiento a Cristina Cortés Carrillo, Cristi, por su excelente participación como disertante en el conversatorio Retos del Ombudsperson desde las perspectivas de la sociedad civil, que tuvo verificativo el día 15 de febrero de la presente anualidad dentro de las actividades conmemorativas en el marco del 31 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Michoacán. Este documento pareciera no significar nada, pero es un reconocimiento por toda aquella lucha, por todas aquellas acciones, por todas aquellas actividades que a lo largo de tu vida has venido realizando y sobre todo impulsando el crecimiento, el fortalecimiento de todas las organizaciones de la sociedad civil. Es un muy merecido reconocimiento y bueno, ya se comprometieron para seguir en la lucha por la defensa de las comisiones de los derechos humanos. Las comisiones de los derechos humanos existen porque hay violaciones a derechos humanos. Efectivamente, en Estados Unidos no hay comisiones porque Estados Unidos ni siquiera firma instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, porque tiene enmiendas y porque esas enmiendas se discuten y se aplican y porque esas enmiendas de alguna manera satisfacen la exigencia social. Nosotros no podemos hablar de una protección, de una garantía, de una defensa de derechos humanos en este momento si no tenemos órganos autónomos, llámense comisiones o como se llamen, pero que realmente tengan toda la estructura necesaria para la defensa de los derechos humanos. Y se traza camino. Aquí ya se plantearon y se esbozaron algunos retos que se presentan a corto plazo. Uno de ellos es seguir en la misma lucha de siempre por el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos. Felicidades y muchas gracias. Y mi reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todas aquellas personas que individualmente han venido trabajando precisamente para arrancar ese respeto por derechos humanos que per se tendría que estar presente en todos los espacios y en todas las sociedades. Felicidades a todas y todos. Muchas gracias, doctora.
Bueno, yo quiero agradecer este reconocimiento, desde luego que sí lo voy a enmarcar y tiene que ver con todas y todos nosotros. Yo nada más aquí soy la voz de muchas y de muchos, que aquí están algunos, otras ya no están. Y doctora, antes de que se me pase a todas y todos ustedes, de las compañeras y compañeros que mencioné que nos antecedieron en esta lucha, quiero proponer en este espacio que la Comisión Estatal de Derechos Humanos les rinda homenaje el 10 de diciembre y que se puedan poner sus nombres en este edificio, que es la casa de todas y de todos, en bronce. En fin, nos comprometemos a darles los nombres y lo que aportó cada quien para esta lucha. Creo que sería un merecido reconocimiento para ellas, para ellos, y también decirles que aquí está Marco Antonio Hernández Zaragoza. Te mencioné en un principio con los primeros, Marco, con la Sociedad Mexicana de Derechos Humanos, y también decirles que cuando surgieron las autodefensas y que estaba la cuestión bien caliente aquí, que hubo intervención del ejército por allá, en la comunidad de La Ruana, donde hubo pues 2 personas que fueron ultimadas, 2 jóvenes a manos del ejército, quienes fueron de parte del colectivo y estuvieron allí todo terreno fueron Marco y Pedro. Ahí estuvieron en La Ruana, estuvieron con la gente, estuvieron tomando los testimonios, estuvo el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese momento, Jaime Pérez Torres. Yo ese día no fui porque me fui a Nayarit a ver el tema de los presos de Nayarit, pero ellos fueron. Y esa visita y esos testimonios que ellos levantaron fueron lo que sirvieron para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos viniera aquí a hacer lo que tenía que hacer. No crean que hay omisiones nada más de ahorita. Ha habido otras omisiones en otros periodos también, pero como sociedad también los hemos hecho que respondan. Vino el entonces doctor Plasencia, el Ombudsman Nacional, y se fue todo terreno para allá con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, somos muchas y muchos. Este reconocimiento es para todas nosotras y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con mucho orgullo y una gran satisfacción de poder ser la portadora de entregarle este reconocimiento a Pedro Fernández Carapia. De verdad es significativo y es admirable la labor que se ha venido desempeñando y realizando día con día. Pareciera que es muy poco lo que se hace, porque mucha gente incluso ni siquiera lo imagina, que el tiempo que han aplicado, que han dedicado, y sobre todo a veces los sacrificios, porque no solamente es voy y vengo, sino todo el sacrificio que ello implica. De tal manera que pues me siento muy orgullosa que a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de aquí del estado de Michoacán de Ocampo, yo la pueda entregar como un símbolo de ese enorme trabajo, como una forma de hacerles saber que nos sentimos congraciados con todo esto y que ha generado, por supuesto, el hecho de que como organismo autónomo estemos nosotros participando, o sea, la existencia del organismo autónomo, y que por supuesto que la persistencia de ese apoyo para que los mismos sigamos laborando, o al menos sigan existiendo, a pesar de que las personas y los perfiles que vayan continuando en esa labor sigan y mejoren, y sobre todo se logren muchos de los objetivos que ustedes de origen y todas las demás personas que ya no están fueron por las que lucharon. Así que